Amarme para amarte, una reflexión de Monseñor José Ignacio Munilla. Para entrar directamente en materia, amarme para amarte me recuerda que en la tradición de la Iglesia se habló del ordo amoris. Tiene que haber un orden en el amor. Uno tiene que saber por dónde empezar y por dónde continuar, y tiene que haber un orden de prioridades, que es muy importante. Si no se ama ordenadamente, finalmente se puede terminar por no amar, ¿no? Ordo amoris. Bueno, si uno da un paseo por ahí y se asoma, ¿no?, a ver esta cuestión en las librerías, se encontrará estanterías llenas con libros que hablan de esta cuestión, de cómo fundar la autoestima, amarse a uno mismo. En YouTube lo mismo, está plagado de vídeos que versan para cómo amarse a sí mismo, claves para amarse a sí mismo y para mejorar la autoestima. Os voy a decir que para preparar esta charla, pues he descubierto un vídeo de un conocido conferencista, no voy a decir su nombre, ¿no?, pero es uno entre tantos otros. Y he visto un vídeo, pues con un gran seguimiento de más de 1,5 millones de visualizaciones, ¿no?, hablando de cómo amarse uno a sí mismo, claves para amarse a sí mismo. Y el conferencista pues proponía una terapia de choque en la que uno pues procure olvidarse de lo demás y centrarse en quererse a uno mismo y liberarse, decía él, de ese sistema ideológico de creencias de los demás me hacen feliz y yo hago felices a los demás. A ver, olvídate de eso, ¿no? Y decía él, tú naciste solo y morirás solo. Y tienes que vivir toda tu vida solo. Lo que marca la diferencia es la relación que vas a mantener contigo mismo, decía él, ¿no? El resto de las relaciones son un juego de espejos y proyecciones. Espejos donde veo reflejadas mis carencias, mis complejos, mis traumas, mis heridas, y pantallas donde proyecto mis anhelos de felicidad y de amor, porque soy incapaz de dármelo a mí mismo. O sea, tú hazte la idea de que estás solo y aprende a quererte a ti mismo, ¿no? Incluso llega a decir, ¿no?, ¿cómo vas a hacer el amor con los demás si no haces el amor contigo mismo? Tienes que aprender a quererte de esa manera. E incluso propone, él dice, el onanismo es básico y fundamental, para que tú sepas obtener placer contigo mismo. Bueno, pues claro, obviamente esta es una autoestima fundada en una falsa antropología. En una falsa antropología, porque el hombre no es un individuo, es un ser personal. Y en el ser personal la relacionalidad es fundamental, es esencial, no es algo añadido. Yo no soy un individuo que nace y vive solo, al que luego se le añaden unas relaciones humanas. No, las relaciones humanas son constitutivas de nuestro ser personal, ¿no? Por lo tanto, es importantísimo partir de una correcta antropología. Sin eso, lo más fácil es que para fomentar el amor a uno mismo se proponga, bueno, pues déjate llevar por tus deseos, no te reprimas, tú escucha la voz de tu corazón, de tus deseos y déjate llevar por ellos, ¿no?, que te llevarán al destino. Obviamente, con una incorrecta antropología, pues al final se reduce todo pues a un dejarse llevar pues por el aspecto instintivo del hombre. Bien, es verdad, fijaros bien que en ese vídeo, aunque como estáis observando, estoy haciéndole pues una objeción a lo fundamental, ¿no? Sin embargo, dice muchas verdades importantes, muchas verdades muy importantes, como el hecho de que hay mucha gente que puede preferir estar mal acompañada que estar sola, porque no soporta estar sola consigo misma, no sabe estar solo con uno mismo y entonces necesita agarrarse a alguien. Eso es verdad, Y un ordo amoris mal fundamentado es aquel que, pues incluso dice, es que si no ayudo a los demás, ¿cómo sabrán que soy una buena persona? Y si no saben que soy una buena persona, ¿cómo me querrán? No me van a querer. Y si no me quieren, pues ¿cómo voy a ser feliz? Uno parece que podría estar construyendo una falsa caridad que encubre dependencias afectivas.
Es un signo de una personalidad inmadura, la de quien tiene unas dependencias afectivas con los demás que luego las disfraza de caridad. Eso es cierto, eso es verdad. Y también es verdad que puede existir un paternalismo posesivo que es nocivo, propio de quien dice me has decepcionado, no has cumplido mis expectativas, y es una especie de paternalismo agobiante, ¿no? Que no deja crecer a las personas, no les deja crecer por sí mismas, ¿no? Luego es muy importante el título de esta nueva edición de este congreso virtual Educar el Corazón. Es muy importante el título de Amarme para amarte. Y no en vano el Evangelio dice, amarás al prójimo como a ti mismo. Claro, y si se pone como de modelo el amor a uno mismo para poder amar a los demás, hombre, obviamente el modelo tiene que ser superior a lo amado. Luego el amarse a uno mismo, en el ordo amoris, es anterior al amar a los demás. Si no estaría mal formulada la frase del Evangelio, amarás al prójimo como a ti mismo. Y es obvio que la falta de amor a uno mismo tiene una causa, que suele ser pues, ese autodesprecio que nace de la desesperación, disfrazada muchas veces de presunción, que es muy frecuente eso. Uno parece un presuntuoso y en el fondo es un desesperado, ¿no? Que le lleva a un autodesprecio de sí mismo y entonces no tiene un verdadero amor hacia sí mismo. No se aguanta a sí mismo y por eso no aguanta a los demás. Y con cuánta frecuencia observamos eso, que quizás con las personas que más ama uno, con los familiares, es donde saca lo peor de sí mismo, ¿no? Ahora bien, dicho esto, insisto en que esas terapias o esas propuestas, ¿no?, de recuperación de la autoestima que recurren desde una equivocada antropología, ¿no?, que recurren frecuentemente, ¿no?, al fomento del narcisismo, ¿no?, pues son también una equivocación. Es importantísimo ese amarme para amarte, fundarlo bien. Y esa especie de recurso al narcisismo para amarte más a ti mismo es precisamente caer en la frustración, porque cada vez desde el narcisismo cada vez uno se quiere menos a sí mismo. Recuerdo, por ejemplo, muchos spots publicitarios, ¿no?, que vienen a decir, tú te lo mereces, regálate a ti mismo ese coche, ¿no?, date un homenaje, ese tipo de términos que se dicen, ¿no? Bueno, pues todos ellos son signos de una herida narcisista que no es capaz de fundamentar bien el amor hacia uno mismo. ¿Cuál es la propuesta cristiana? El amarme para amarte. Bueno, la gran novedad del cristianismo es dónde está la fundamentación de ese amor a uno mismo. La fundamentación de ese amor a uno mismo está en el amor de Dios. Dios no hace basura. Repito, Dios no hace basura. Luego, Dios a mí me ha hecho digno y amable. Digno y amable. Soy único e irrepetible para Dios. Me ha amado desde toda la eternidad y entonces eso funda mi autoestima. Es algo clave, ¿no? Esta es una gran aportación del cristianismo. La autoestima no nace del yo, mí, me, conmigo. No nace de ese pienso, luego existo. No, nace del soy amado, luego existo. Luego soy amado, luego soy digno, ¿no? La dignidad del hombre nace de la creación de Dios. Por lo tanto, la propuesta cristiana es la de San Hipólito, que en la refutación a las herejías dijo esta frase: conócete a ti mismo mediante el conocimiento de Dios que te ha creado. Ese es el verdadero punto de partida. Conócete a ti mismo, sí, pero conócete a ti mismo mediante el conocimiento de Dios que te ha creado y sabrás que eres digno. En segundo lugar, sí, se insiste mucho en la importancia de valorar los dones que tenemos, ¿no? Conocerse y valorarse, sí, es cierto, pero fijaros con una diferencia, con una diferencia sustancial, y es que hay una diferencia entre la propuesta de Jesucristo,
La propuesta de Jesucristo y la propuesta del orientalismo, por ejemplo, que opta por el Zen, etcétera, ¿no? El Evangelio no dice conócete a ti mismo, aunque eso obviamente esa es una máxima que podemos asumir entendiéndola bien, ¿no? Pero el Evangelio no la formula. El Evangelio más bien formula olvídate de ti mismo y mira a Dios y mira al prójimo. Lo esencial del Evangelio no es la espiritualidad del olvido de uno mismo, de la autosuperación, sino que es la espiritualidad de la ofrenda a Dios y del abandono en sus manos y de la entrega al prójimo. Eso es lo esencial del Evangelio. Porque paradójicamente, si uno se centra totalmente en conocerse a sí mismo y vencerse a sí mismo y llegar a un silencio interior y no sé qué más, paradójicamente el que vence es su yo. Si me centro totalmente en vencer mi yo, al final el que vence es mi yo y no salgo de mi burbuja. Y estoy preso, ¿no? Preso de mi yo. La propuesta cristiana es esta. Yo soy yo, pero no soy mío, soy de Dios y para la vida del mundo. He sido creado para darme, para entregarme. Tercer lugar, es cierto que existe una falsa caridad que en el fondo esconde pues, un ser afectivo dependiente y estar mendigando afectividad y una tendencia posesiva y un paternalismo del malo. Y hay que purificar, desenmascarar y purificar esa falsa caridad. Es una caridad que muchas veces, para llegar a poseer, lo que hace es sustituir el darte tú por el dar cosas. Doy cosas para comprar a las personas. Doy cosas, que pueden ser muy generosas aparentemente, pero doy cosas, en el fondo, para comprar a las personas, para poseerlas. Y sin embargo, la caridad cristiana consiste en darse. Dice San Agustín, no busques qué dar, qué debes de dar, date a ti mismo, y punto. Esto es clave, porque cuando se sana verdaderamente una verdadera caridad, entonces uno descubre que amar al prójimo refuerza la autoestima. Amar verdaderamente al prójimo en la entrega y en el olvido de uno mismo, refuerza tu autoestima. Por tanto, no solo es amarme para amarte, también es amarte para amarme. No hay que contraponer ambas cosas. Amarme para amarte, es verdad. Amarás al prójimo como a ti mismo, pero también amarte para amarme. Porque cuando el hombre ama, es cuando realiza la vocación para la que ha sido creado, para darse, para olvidarse de sí mismo. Y entonces es cuando se descubre a sí mismo. El que se busque a sí mismo se perderá. El que se olvide de sí mismo se encontrará. Es la lógica del Evangelio. Bueno, un cuarto paso. Aunque existe un orden lógico, ontológico, primero yo y luego tú, eso es así, ¿no? Pero en el orden cronológico las cosas no suelen ser así. El orden cronológico solamente Dios lo establece para nuestras vidas. Yo me acuerdo mucho de ese caso de Zaqueo, ¿no? Cuando Jesús entra en casa de Zaqueo y después de hablar largamente con él, Zaqueo se queda impactado, ¿no?, por la presencia de Jesús, se pone en pie y dice: la mitad de mis bienes se la doy a los pobres, y si algo he robado a alguien le daré 4 veces más. Alguno le diría: no, Zaqueo, lo has dicho mal, tiene que ser al revés. Primero es la justicia, devolver lo robado, y luego la caridad. Pero Zaqueo te diría: mira, déjame de teorías. Yo he descubierto a Jesús, y cuando he descubierto a Jesús, lo primero que me ha salido es amar a los pobres, dar la mitad de mis bienes a los pobres. Y luego me he dado cuenta de que era un ladrón, y he dicho, tengo que restituir lo robado. Primero la caridad, lo primero que descubre Zaqueo, en teoría es lo último en orden lógico. Primero es la caridad, y luego la caridad le permite vivir la justicia, ¿no? Quiero decir con ello que no es lo mismo el orden lógico que el orden existencial, porque el orden existencial Dios sale al encuentro de nosotros y nos rescata, muchas veces nos rescata, pues, desde situaciones en las que el testimonio
del amor del prójimo es el que funda el orden del amor en nuestra vida. Por lo tanto, ¿no?, concluimos diciendo, Jesucristo nos enseña a amar. Jesucristo nos enseña a amar. La frase amarás al prójimo como a ti mismo está complementada por amaros unos a otros como yo os he amado. Lo primero no puede cumplirse bien sin lo segundo. Jesús es la escuela del amor. El Evangelio es la escuela del amor humano. Es un amor divino que se convierte en escuela del amor humano. Amar como Jesucristo nos ha amado. Amar desde la cruz, amar desde un corazón misericordioso. Así aprendemos también a amarnos a nosotros mismos para poder amar a los demás. Es Dios el que, amando al hombre, le enseña al hombre a amarse a sí mismo y a amar a los demás. Esa doble frase evangélica, ¿no? Amarás al prójimo como a ti mismo, y el nuevo mandamiento es amaros unos a otros como yo os he amado. Son la complementación perfecta de ese amarme para amarte, amarte para amarme, y dejarme amar por Dios para amarme a mí mismo y poder amar al prójimo, ¿no? Estamos en un congreso que tiene como título La educación del corazón humano. Bueno, pues sin duda alguna necesitamos sumergirnos en el corazón de Jesucristo para poder educar el corazón humano a imagen del amor del corazón de Jesucristo. Así finaliza esta reflexión de Monseñor José Ignacio Munilla, titulada Amarme para amarte.